He titulado la meditación de esta noche: a pesar de mis fallas. Díganlo conmigo ahí en casa, díganlo conmigo quienes están aquí: a pesar de mis fallas. A mí no me gusta fallar a la gente que me ama. No me gusta fallar a las tareas que me encomiendan, porque fallar crea un sentimiento en nuestro corazón de vergüenza, de amargura. Pero también cuando fallamos, en este caso a Dios, Satanás es especialista en hacernos creer que al fallarle a Dios, Dios nos desecha. Eso siempre va a haber. Cuando estamos inmaduros en nuestra fe, ¿qué va a suceder? Que cuando nosotros fallamos, obviamente Dios se aleja en que poder mantener una comunión estrecha. Pero Dios no se aleja a grado tal de abandonarnos o no estar esperando que nosotros vengamos, pidamos perdón para que Dios otra vez pueda restituir la relación con nosotros. Obviamente, si fallamos, si pecamos, si la embarramos, si metemos la pata, es obvio que Dios se va a alejar, pero no para abandonarnos. Él se aleja porque Él es santo. Y Él se vuelve a acercar a nosotros, como dice Santiago, si nosotros nos acercamos a Él. También el apóstol Pablo escribió: si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo. Así es que tenemos seguridad en ello. Pero quiero que vayamos a la palabra y voy a tomar una referencia, y acompáñenme a Primero de Reyes capítulo 20. Y vamos a leer del versículo 22 al 29 en la Nueva Traducción Viviente. Y vamos a ver cómo Dios, qué Dios hace, cómo Dios piensa cuando yo le he fallado, cuando tú le has fallado. A lo mejor tú estás aquí en esta noche y te está llamando la atención: bueno, yo me siento desilusionado conmigo mismo por fallarle a Dios. Yo siento que Dios le he fallado tanto. Mira, cuando le fallamos tanto a Dios y no entendemos su gracia y su amor, lo que hacemos es que nosotros hacemos lo que Pedro, cuando le falló al Señor, ¿te acuerdas? Él prometió no fallarle. Y cuando cantó el gallo y se dio cuenta y cayó en cuenta que le había fallado de una manera terrible al Señor, peor todavía, se lo había advertido el Señor, dice que Pedro se alejó y lloró amargamente. Y por un tiempo Pedro, por unos días, estuvo tan sumido en la vergüenza y en la amargura de fallar, que de veras él pensó que no había otra oportunidad para él. Esos pensamientos suelen venir por dos vías: por no conocer el carácter de Dios, y porque también dejamos que Satanás nos meta esos a través de espíritus, esos pensamientos que distorsionan el carácter amoroso de Dios para nuestras vidas. Vamos a la escritura, Primero de Reyes 20, del 22 en adelante. Dice así: después el profeta le dijo al rey Acab: prepárate para otro ataque, empieza a planificar desde ahora, porque el rey de Aram regresará la próxima primavera. El contexto en los primeros versículos es este: Acab no era un rey que era muy bueno delante de Dios. Y aunque el domingo pasado Jonathan nos hizo una referencia de las únicas cosas del arrepentimiento de Acab, y cómo se volvió al Señor y Dios tuvo misericordia de él, Acab era un rey un poco torpe. No entendía el corazón de Dios, no entendía la responsabilidad que tenía. Y salieron a una batalla y Dios le entregó una primera victoria sobre el rey de Aram.
Le entregó una victoria que no vamos a narrar ahorita. Vamos a irnos sobre la segunda victoria que Dios le da. Pero en el inter, el versículo que acabamos de leer, el 22, el profeta le advierte: va a regresar otra vez. Prepárate porque la próxima primavera, o sea, justo en un año, va a regresar otra vez. La versión NBI la hemos escuchado: no se duerme el rey en sus laureles, traza un buen plan porque el año que viene va a venir el rey, te va a meter la recia y tienes que estar preparado. Haz un plan. Ahora, cuando vamos al versículo 23, dice: después de la derrota, los oficiales de Ben-Hadad, que es el rey de Aram, le dijeron, escuche bien lo que dijeron: los dioses de los israelitas son dioses de las montañas, por eso nos ganaron, pero podemos vencerlos fácilmente en las llanuras. Registren este versículo 23 porque es de lo más importante. Otra vez leemos lo que dijeron los arameos: los dioses de los israelitas son dioses de montañas, por eso nos ganaron. Pero vamos a trasladar la batalla a la que ahora vamos a caerles. Vamos a llevarlo a los valles, vamos a ponerlo en las llanuras, a ver si ahí no les damos en la torre. Y dice el 24: solo que esta vez reemplaza a los reyes con generales, recluta otro ejército como el que perdiste, consíguenos la misma cantidad de caballos, carros de guerra y hombres, y nosotros pelearemos contra los israelitas en las planicies, en las llanuras. Sin duda los venceremos. Mira lo seguro que estaban los enemigos. Así que el rey Ben-Hadad hizo lo que ellos le sugirieron. La primavera siguiente llamó al ejército arameo y avanzó contra Israel, pero esta vez en Afec. Entonces Israel reunió a su ejército, montó líneas del abastecimiento y salió a pelear. Pero el ejército de Israel parecía dos pequeños rebaños de cabras en comparación con el inmenso ejército arameo que llenaba la campiña. Es impresionante. Se cumple lo que dijo el profeta: los atacan. Ellos sí, los arameos sí trazaron un plan. El rey Acab se durmió, no hizo caso al profeta, se quedó celebrando su primera victoria y nunca preparó una segunda que habría de venir. Pero entonces, ¿qué sucede? Cuando van ya al campo de batalla, estamos viendo que el ejército enemigo era inmenso. No había ninguna posibilidad que pudiera tener ahora Israel una victoria o repetir una victoria, comenzando porque eran mucho menos, y segundo porque Acab nunca preparó, nunca escuchó la voz de Dios, nunca trazó un plan, nunca le creyó al profeta. Se durmió el tipo, era un sinvergüenza. Pero vamos al versículo 28. No olviden lo que en el 23 dijeron los arameos. Y ahora vamos al 28. Entonces el hombre de Dios fue a ver al rey de Israel y le dijo: esto dice el Señor. Otra vez viene el profeta al año y esto le dice a Acab: los arameos han dicho. Digan conmigo: los arameos han dicho. Y Dios registra lo que están diciendo el ejército enemigo: el Señor es un Dios de las montañas y no de llanuras. Así que derrotaré a este gran ejército por ti, en lugar tuyo, le dice Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Digan conmigo: entonces sabrás que yo soy el Señor. Dice: los dos ejércitos acamparon uno frente a otro durante 7 días. El séptimo día comenzó la batalla. En un solo día los israelitas mataron a 100,000 soldados arameos de infantería. Y Dios les vuelve a entregar una segunda victoria. Pero escuchen bien, esa segunda victoria, Dios le dice a través del profeta Acab: estoy dándote esta victoria para que sepas que yo soy el Señor.
Nunca le está diciendo: te voy a respaldar porque trazaste un plan cual te lo dije, porque me obedeciste, porque te portas bien. Mismo Dios le dice a Acab: los arameos, los sirios han dicho: el Señor es un Dios de montañas, pero no de llanuras. Y esto ofendió a Dios. A Dios le ofendió que sus enemigos pensaran que era un Dios que solo daba victorias en ciertas condiciones. Y Dios dijo en su trono: ¿creen estos arameos? ¿Piensan que yo solamente le doy victorias a mi pueblo en las montañas? Les voy a demostrar también que yo soy un Dios que da victorias en las llanuras también, en los montes altos y en los valles bajos. Los enemigos del Señor estaban limitando el poder de Dios. Y Dios nunca puede ser limitado. Él es ilimitado, Él es grande, Él es fuerte. Y si a Dios le ofende, escucha muy bien, que sus enemigos lo limiten, cuánto más que su pueblo mismo piense equivocadamente de él. La victoria que tuvo Acab aquí obedeció a que Dios defendió su honor. Digan conmigo: Dios guardó su honor. Digan conmigo: Dios defendió su honor. Más fuerte: Dios defendió su nombre. Ahora, esta victoria es porque Dios le quiso demostrar a sus enemigos que Él tiene el poder de dar victorias en toda circunstancia, en todo tiempo, en todo terreno, en toda época. Y nosotros, ese es el Dios que tenemos, es el Dios que hemos adorado, es el Dios que hace rato le cantamos: solo tú eres Dios eterno y tú transformas mi ser. Es al Dios que le dimos alabanzas hace unos minutos. Por eso la alabanza es muy importante delante del Señor. A Dios le ministra la alabanza y el reconocimiento de su pueblo, y a Dios le ofende que sus enemigos piensen que Él es un Dios limitado y que solamente da victorias en ciertas condiciones. Y peor todavía, a Dios le ofende que tú y yo pudiéramos estar creyendo o pensando: aquí sí Dios me puede dar la victoria, pero acá lo veo muy difícil. ¿Se acuerdan cuando vino? No lo vamos a tomar como referencia, pero se me viene a mi espíritu ahorita. Cuando Dios dijo por el profeta Eliseo: mañana a estas horas, y profetiza una bendición y el quebranto de la crisis más terrible que había en Samaria. Y había un hombre ahí que era uno de los principales del rey, que dijo: aunque Dios abriera las ventanas de los cielos, ni sucedería esto así. O sea, él dijo: esto es imposible. Lo que el profeta está diciendo, que en un día Dios va a sanar la economía de una nación, y que Dios va a traer grano en medio de la sequía, y que va a haber abastecimiento, y que va a quitar la hambruna que ha durado tanto, que en 24 horas lo va a hacer Dios. Dice este hombre: ni loco que Dios lo hace. Y viene el profeta y le dice: pues lo vas a ver con tus ojos, pero no lo vas a disfrutar por cuanto dudaste. Y suceden otras historias ahí. Ese hombre limitó y ofendió a Dios diciendo: Dios no se puede mover en este asunto. Ese hombre lo que estaba diciendo: Dios se puede mover de esta manera como hemos visto, pero ahí tengo mis reservas y tengo mis dudas. Cuidado, mucho cuidado en estar pensando que Dios no se puede mover de una manera milagrosa ante ese imposible que tienes por delante. Dios puede hacer cosas extraordinarias. Hay que seguirle adorando. El otro día se me ocurrió, días pasados estaba adorando al Señor y se me ocurrió tuitear de repente, una tontería. Yo digo: yo propongo que sigamos adorando a Jesús, porque es la alabanza de su pueblo la que hace que Dios sepa que seguimos confiando en Él.
Es la proclamación de nuestra alabanza que hace que Dios diga: hey, ¿dónde me están proclamando? ¿Dónde están levantando mi nombre? Y Dios se asoma y Dios se levanta de su trono y dice: ¿dónde están levantando mi nombre? ¿Dónde están levantando ayunos? ¿Quién está clamando? ¿Quién está haciendo oraciones? Cuando Dios ve que su pueblo ora, que su pueblo ayuna, que su pueblo no deja de adorar, nosotros estamos diciéndole: Dios, tú eres Dios que da victorias en las montañas y eres Dios que da victorias en las llanuras. Así, cualquier circunstancia, por más difícil que estés viviendo, que estés teniendo, Dios se mueve a tu favor, a mi favor, a pesar de tus fallas, a pesar de las mías. Acab era un cabezón, era un testarudo, era un hombre que estaba promoviendo la apostasía en Israel. Era un hombre que no tenía obediencia a Dios, que no tenía devoción por Dios. Y a pesar de sus tonterías, Dios le diseñó una victoria. Pero no lo hizo por él. Él recibió el beneficio, pero Dios estaba guardando su honor y su gloria. La verdad, ¿me ayudas, Josa, por favor? Yo a veces pienso y me mezclo de alegría y de tristeza. Yo digo: ¿cuántas victorias que Dios nos ha dado en conquistando fronteras? ¿Cuántas gracias que Dios ha derramado a mi vida? ¿Cuántas cosas que Dios ha hecho a nuestro favor? Es porque nosotros estamos en un plan de obediencia y de recompensa por obediencia, porque Dios recompensa y honra la obediencia. Pero ¿cuántas veces yo estoy recibiendo cosas que me doy cuenta que las condiciones de mi corazón no son propiamente de obediencia? Y cuando menos me doy cuenta, Dios me está bendiciendo. Cuando era inmaduro, eso me valía. Cuando no tenía conocimiento del temor del Señor, hasta llegaba a pensar que seguía siendo por virtud mía, que Dios me bendecía y que Dios veía 2, 3 cosas que no le caían tan mal de mí y Dios se sentía obligado a recompensarme. Pero cuando fui conociendo más el carácter de Dios, que Él se mueve a pesar de mis fallas, eso comenzó a conmover mi corazón. Y eso comenzó a cambiar, al menos en mí, la historia y el rumbo de mi corazón y de mi percepción de Dios. Dios actúa dándonos victorias, porque a pesar de nuestras fallas, Él cuida su nombre y Él cuida su honor. Él guarda su nombre y su honor. Romanos 2, 4 y 5. Entiendo que el apóstol Pablo está hablando en otro contexto, pero no está mal y no estoy cometiendo un error al traer estos versículos y darles la aplicación en el contexto de la enseñanza de hoy. Romanos 2, 4 y 5 dice así: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Vaya pregunta. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? O sea, el apóstol Pablo está haciendo unas preguntas como diciendo: ¿no te cabe en la cabeza que Dios ha sido bondadoso, tolerante y paciente? Como dice el salmista: gracias Dios porque no nos has pagado conforme a nuestros pecados. La adoración y la consagración brotan, crecen, se ensanchan, se profundizan en toda dimensión. La consagración viene de entender el poder de la gracia y de la cruz. Al que más se le perdonó, dice la Biblia, más amó. Nuestra profundidad de consagración y de entrega a Dios es porque entendemos que Él nos ama. Y Pablo nos confronta aquí, nos dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? Y vuelve a hacer una tercera pregunta. Es el versículo de las 3 preguntas. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado?
3 preguntas que te recomiendo en este ayuno las pongamos delante de Dios. Te desafío que en este ayuno pongamos esas 3 preguntas y las contestemos con sinceridad, cada uno de nosotros delante de Dios. ¿Acaso no significa eso nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Uno de mis hijos fallan, supongo que los tuyos también, pero no dejan de ser hijos. Y recuerdo en cierta época, no hace mucho de ello, no estaba yo muy contento con las actitudes y las posturas de uno de mis hijos. Y yo sabía que necesitaba comprarle algo. Lo necesitaba y se acabó. Y yo de mí, yo dije, para que aprenda no se lo voy a comprar. Y así me duró ese desagrado y ese fastidio y ese enojo. Y un día Norma me dice: ok, respeto lo que dices, ¿ya le preguntaste al Espíritu Santo? Y yo me quedé como Maradona, ¿no? Le digo, ok. Y fui al Señor y en mi lectura me encontré este versículo. Y le pregunto: Dios, ¿quieres que le aplique ese versículo a mi hijo? Lo hago por obediencia. Y me dice Dios: no quiero que se lo apliques a tu hijo, quiero que entiendas que yo te lo aplico a ti. ¿Sí me explico? Yo me quería hacer el bueno. Entonces cedimos con Norma, compramos lo que teníamos que comprarle e hicimos esta oración. Y al paso de los días, del mes, de los 2 meses, yo vi que su corazón comenzó a cambiar y su postura. Lo que no logré hacer con regaños, con exhortaciones, con bondad, se renovó su corazón. No estoy hablando de tolerancia al pecado. Espero que no malentiendan lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que sigas en el ritmo de siempre comprarle a tu hijo todo, pero va a haber ocasiones en que el Señor, nada más hay que dar un vistazo a cómo Dios nos trata, y es la manera en la que debiéramos tratar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Pero el versículo 5 dice: pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Después de las 3 preguntas, Pablo dice, da a entender, este tipo, a los que les dice el versículo 5 es que reprobaron el versículo 3. Dice: pero eres terco y te niegas a arrepentirte. Hace poco un amigo, hablé con él, me contó una historia de su vida. Antes de conocer él a Cristo en su juventud, hizo cosas bien feas, muy feas. Bueno, no hay pecado bonito, pero me refiero a cosas muy escandalosas en medio de la sociedad. Malandrín y lo que sigue. Se encuentra con Jesús y él había consumido tanta droga había consumido, que su sistema nervioso quedó afectado. Pero escuchen bien, él entró a la universidad y ¿qué creen que carrera que tomó? Médico cirujano. Háganme el favor.
con las manos temblándole. Y él desde ahí dice: estoy reprobado, o sea, no la voy a hacer. Pero él se encontró con Jesús y Dios tuvo gracia con él. Le ayudó a terminar su carrera y volvió a no suceder unos eventos en su vida que él se puso rebelde con Dios, no maduró, no conocía el carácter de Dios y él se enojó con Dios, literalmente se enojó con Dios y él se apartó del Señor completamente, o sea, la embarró terrible. Pero cuando él entraba a operar, escuchen muy bien, él me cuenta, porque es un cirujano extraordinario. Él cuando entraba a operar me cuenta que literalmente las manos le temblaban. Esto cuando estaba en Cristo. Le temblaban y él siempre, escuchen bien, él me lo dijo: Alejandro, te lo digo delante del Señor Jesucristo. Dice: yo hacía una oración con todo mi equipo y decía: Señor, toma el control de mis manos. Dice: me dejaban de temblar las manos. Hacía la cirugía y Dios me daba un éxito impresionante. Yo sabía que yo no podía operar de esa manera si Dios no estaba conmigo. Entonces se enoja con Dios y en su enojo con Dios, escuchen lo que voy a decir, le dice a Dios: ¿sabes qué, Dios? Me importa un bledo no prosperar. Le empezaba a ir bien como cirujano. No me importa el dinero, no me importa ni quiero que me prosperes. Así le dijo. Dice: y estas manos te desafío a que tiemblen. Me importa un comino seguirte y no quiero. No importa ya operar, no me importa. Estaba enojado con Dios. Y dice: cada vez que yo oraba, me daba cuenta que yo oraba por temor, tenía miedo. Y si Dios no está conmigo, y Dios le daba gracia. Pero ahora que estaba enojado, le sucedió un día y me lo contó con lágrimas. Me dice: en mi peor día de rebeldía, en el peor día de mis fallas, entraba a operar y ya no oraba. Y no solamente se me quitó el temblor cuando iba a operar, se me quitó para siempre. Entre más le decía: Señor, no me importa, se le quitó el temblor para siempre. No solamente eso, escúchenme bien, él siempre fue diestro y durante su peor tiempo Dios lo hizo ambidiestro. Dice: mi mano derecha es tan ungida y Dios ungió mi mano izquierda. Y dice: hasta el día de hoy opero con la misma habilidad con las dos manos, al mismo nivel, y siento una unción y una gracia de Dios en mis manos. Pero ¿cuándo Dios le dio esa gracia? En su peor momento de fallas. Dios nos da victorias porque nos quiere llevar al arrepentimiento, porque Dios es Dios de montes y Dios de valles. Y aun en la peor de nuestras fallas, Dios se manifiesta en nuestras vidas. Quiero terminar leyendo Ezequiel 36 del 19 en adelante. Habla del pueblo de Israel. Dice Dios, les dice: los esparcí por varios países a fin de castigarlos por su mala manera de vivir. Pero esparcidos entre las naciones, no se completaban solamente fallando a Dios. En Israel dice: deshonraron mi santo nombre aunque los esparcí. O sea, se ponían más rebeldes. Pues las naciones decían: estos son el pueblo del Señor. Pero Él no pudo protegerlos en su propia tierra. Miren el 21. Entonces me preocupé por mi santo nombre, al cual mi pueblo trajo vergüenza entre las naciones. Claro que con tus fallas y mis fallas traemos vergüenza a veces al nombre del Señor. Pero Dios detrás de esto, Él guarda su nombre
Y por eso a veces nos salen bien las cosas. Hay hombres que me están escuchando que les va muy bien, y mujeres, no te va bien porque eres muy bueno, muy fregón. Te va bien porque Dios es bueno y su benignidad te está llamando al arrepentimiento y a un encuentro. No te equivoques, no te equivoques. Bájale 3 rayitas al orgullo. 4. Versículo 22. Por lo tanto, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano: los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre, que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. Mostraré cuán santo es mi gran nombre, el nombre que deshonraron entre las naciones. Cuando revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, dice el Señor soberano, entonces ellas sabrán que yo soy el Señor. ¿Cuál es la historia de todo esto? ¿A dónde vamos? La historia no va a ser diferente en este tiempo. La historia va a terminar bien, porque Dios va a mostrar su poder en todas las naciones. Y Dios va a tomar tu familia. Mira, como esté tu familia, va a meterse Dios de una manera extraordinaria a tu vida. Y más vale que toda la benignidad que Dios está trayendo en nuestras vidas y toda la piedad, seamos honestos, sinceros, inteligentes y humillemos nuestro corazón delante del Señor en vez de seguir de soberbios. Ahora, ¿cómo es que Dios dice? Acompáñenme el equipo de adoración, por favor. ¿Cómo es que Dios se atreve a decir: cuando revele mi santidad por medio de ustedes? Espérate, Dios, estás hablando que te están avergonzando y ahora estás queriendo a los que te avergonzaron, los vas a usar para que muestren tu santidad. ¿No es absurdo? Pero así es Dios, porque Él no nos paga de acuerdo a lo que merecemos. Él tiene un plan de restaurar su nombre y su honor. Y Dios va a revelar su santidad por tu familia. Tú dices: mi hijo es un drogo. Cuidado, porque hace rato te di el testimonio de un drogo. Mi hijo es un desobediente, es un malandro. Mi esposo, mi esposa, mi casa es un desgarriate completamente. Cuidado, porque eres un candidato para que Dios revele su santidad. ¿Qué hace Dios para que una familia, un pueblo, un corazón sin vergüenza, un corazón que ha avergonzado el nombre del Señor, Dios revele su santidad a los demás? Dice el 24: pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. Y escucha bien lo que Dios va a hacer en estos días y en este tiempo, en México, en tu familia y en las naciones. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Jesús dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Y también dice la Biblia: el Espíritu es agua que purifica. Dios va a rociar tu casa y tu vida. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer. Y esta iglesia y todas las iglesias que estamos buscando al Señor, vamos a multiplicarnos. Vamos a ver muchísima gente que avergonzó el nombre del Señor, pero Dios en su gracia va a rociarnos con agua pura. Vamos a quedar limpios. Dios va a lavar nuestras inmundicias y dejarán de rendir culto a los ídolos. Dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Eso es lo que el Señor va a hacer. El Espíritu Santo nos va a ungir otra vez. Eso es lo que en este ayuno tenemos que pedirle al Señor: dame un corazón nuevo, dame tu Espíritu Santo, lléname con tu Espíritu Santo. Y dice más: les quitaré este terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Yo como pastor, yo como hombre, y yo me desahogo con el Señor y
no con todo mundo, ahorita me estoy desahogando con ustedes, pero Misa lo sabe. A mí me da un montón de coraje un montón de miembros de la iglesia. Me dan un montón de alegría también la mayoría. Pero esa bola de gente fría, inmadura, esos rucos que tienen 20,000 años en la iglesia, que se buscan un pretexto para no servir, que se buscan un pretexto para qué sé yo, y se inventan un cristianismo ahora ad hoc o en línea y todas esas cosas. Pues el Señor me cayó la boca con estos versículos, porque Dios me dijo en estos días: a esa bola de sinvergüenzas, esos que están avergonzando mi nombre, voy a derramar mi espíritu sobre ellos. Y toda la bendición que tienes, porque hay muchos que están siendo bendecidos en medio de la pandemia y dicen: mira, no sirvo en la iglesia, ¿para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanto? Y me está yendo re bien. O ignoras que la bondad de Dios te quiere llevar al arrepentimiento. No es porque eres bueno o Dios está probando tu actitud, es porque Él está defendiendo su honor. Pero Dios dice: voy a derramar mi espíritu y les voy a quitar ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. No me queda más que agarrarme de ahí. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Yo quiero al Espíritu Santo. Yo quiero la unción del Espíritu Santo. Yo quiero más. Cuando yo veo que eso hace el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me da un corazón nuevo, que cambia mi corazón. Cuando veo que el Espíritu Santo me quita lo terco y lo duro, quiero más de Él. Cuando veo que el Señor me lo cambia en un corazón tierno y receptivo, y que su Espíritu Santo hace que yo obedezca, entienda y siga los decretos del Señor y sea un espíritu, un corazón obediente el mío. Yo quiero al Espíritu Santo. Yo necesito al Espíritu Santo. ¿Necesitas al Espíritu Santo? ¿Qué dices tú? Tu amigo que está siguiéndonos por primera vez en esta transmisión, hay gracia y hay perdón para ti en Cristo Jesús. Tú dices: pastor, pero Dios a mí no me está tratando con cosas buenas para que yo me arrepienta. Bueno, a lo mejor estás atado por demonios y por maldiciones. No importa, no tengo tiempo de leerte la Biblia sobre esto, pero Jesús vino a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos por el diablo, a sanar a los enfermos y a romper maldiciones. Eso es lo que Jesús puede hacer por ti. Si tú en esta noche le entregas tu vida y tu corazón, haz esta oración conmigo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, me rindo a ti, me arrepiento de mis pecados y pido que entres en mi corazón y que me cambies. Dame un nuevo corazón, dame un corazón tierno y receptivo. Dame tu Espíritu Santo y ayúdame a ser tu discípulo, en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú ya tienes caminando mucho tiempo en el Señor, y si tú en esta pandemia eres de esos que se han enfriado y se han alejado del Señor, más vale que vuelvas al Señor. Y si tú estás en un corazón que está subiendo el fuego, compra leña, sigue adelante, que este ayuno que estamos participando cumple el objetivo que nos habló el domingo pasado Jonathan, que nos vuelva al Señor, que podamos conectarnos a la voluntad de Dios y a sus propósitos,